Bueno, pues estaba yo pensando en la tarde de ayer que le iba a cambiar yo el nombre a esta sección de mi querida trinchera, la trinchera de mi amigo Pedro González, y iba a ponerle la fachosfera. ¿A ti qué te parece, Pedro? ¿Lo hacemos o la dejamos como está? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, todo aquel que no piense como Pedro Sánchez, aunque sea del Partido Socialista, facha, ¿no? Lo hablamos la semana pasada, creo que fue, o la anterior. No, la anterior. Y yo hacía referencia a las propias palabras de un socialista, que era, bueno, un socialdemócrata, que es Alfonso Guerra, que decía, mire, y además ponía unos ejemplos claros. Cuando Pedro Sánchez manifestaba que la amnistía era inconstitucional, él lo apoyó. Cuando decía que Puigdemont era un prófugo de la justicia y que había que llevarlo detenido a España, él lo apoyó. Cuando manifestaba, no sé, que no había que indultar a los políticos, él también lo había apoyado. Que por tanto él había apoyado siempre las políticas razonables, que el que había cambiado, el que se había salido de la esfera del derecho, no era Alfonso Guerra, sino que era Pedro Sánchez. Pero sin embargo, el PSOE, quien critica es a Alfonso Guerra. Porque el verdadero socialista es Pedro Sánchez. Según dice el PSOE actual, sí. Él, no, y lo digo yo también, y lo he venido diciendo siempre. Es el que está aplicando el socialismo en estado puro. El culto al líder y aquello que se salga fuera del líder, al más estilo estalinista, pero sin tiros. Dale tiempo. Dale tiempo. Es expulsado. Y con los de casa, peor. Siempre lo he manifestado, que el peor enemigo para un socialista es otro socialista, ¿no? El peor. Son los más crueles entre ellos mismos. Y me parece que, además, fíjate cómo son las cosas. Tú argumentas sobre cualquier tema y la respuesta no es un contraargumento. La respuesta es descalificarte. O sea, eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo te digo, mira... ¿Viste la entrevista de ayer de Ferrera? No. Es que eso lo aplicó una vez detrás de la otra. Decía, cualquier pregunta, el PP lo ha hecho peor, el PP tiene la culpa. Pero que yo no veo... Rajoy lo hizo. Yo no veo la sexta. Aznar, pues... No la veo. Te equivocas porque así conocerías al enemigo. No, lo conocí hace mucho tiempo. Pero puedes entender que las mentes de personas que ven ese tipo de cadena, sí. exclusivamente ese tipo de cadena, estén abducidos. No tienen otra visión de la vida. Pero se entiende una aplicación de las teorías de Marx sin abducir a la población, sin aplicar técnicas sectarias, sin crear adeptos. Vamos a ver, una persona que raciocine, que razone, que aplique el raciocinio, ¿puede llegar a las mismas conclusiones que llega Pedro Sánchez? No. Difícil, tiene difícil. No. Es decir, alguien que tenga pensamiento crítico puede estar absolutamente de acuerdo con los postulados del Partido Socialista de hoy en día. No. Alguien que tenga el más mínimo de coherencia en su discurso, o incluso de vergüenza, de pudor, ¿puede estar de acuerdo con las prácticas socialistas de hoy en día? Pues no. Entonces, ¿cómo se consigue el caladero de votos para poder mantenerse en el poder? De dos formas. La primera, a través de los subsidios, es decir, la dependencia total y absoluta del poder del Estado, dirigido por el Partido Socialista. Y advirtiendo que si ellos no gobiernan, eso puede decaer. Efectivamente, ¿no? Y, en segundo lugar, a través de el lavado de cerebro colectivo, de la absoluta fanatización del electorado, que no pueda criticar o que no pueda manifestar ninguna disidencia de lo que dice el líder. Porque, vamos, lo podemos... con cualquier persona del Partido Socialista. Pero además, no tengo ni la más mínima duda. Es decir, aquellos que están ahora militando y hacen de militantes, e incluso a los que yo le tengo consideración personal y considero que son personas inteligentes, no son capaces de mantener un discurso razonado para defender las posturas del Partido Socialista. Desde que empiezas a contraargumentar, lo único que les queda ya es la descalificación. Ya no como políticos, sino incluso como personas. Porque es que no tienen otra. Y los ha llevado a eso.
Entonces, el socialismo siempre se ha manifestado, y yo lo he dicho alguna otra vez, y lo digo en sentido figurado, aquel que te corta las piernas y después tú le das las gracias porque te da unas muletas. Porque es así. Entonces eso es lo que hace con las pagas, es decir, te quita la posibilidad de trabajar, te sube la inflación, cada día eres más pobre, pero tú le das las gracias porque te ha subido 80 euros salario mínimo interprofesional. A pesar de que con esos 80 euros no puedas pagar todas las subidas, porque cada vez hay menos cosas. Y en segundo lugar, es que con la cultura del miedo, de creando miedo a aquel, es que si esto está mal, si viene la derecha va a estar peor. Y te van a privar de unos derechos, no sabemos cuáles, pero te van a privar de unos derechos, y esto lo hemos conseguido porque hemos creado guerras sobre causas en los que yo soy el supuesto defensor de esas causas y por lo tanto es el otro el agresor. Ya sea colectivos de un lado, colectivos del otro, y si hace falta resucitar a Franco, se resucita. Y cuando se aburra la gente de Franco, pues será Primo de Rivera. Ya, pero es que en la época de Franco no todo fue malo. Pero es decir, con que diga, país creció, ¿no? con el mero hecho de que no diga, se puede decir la época de Franco, no, las políticas de Franco en algunos aspectos eran deleznables, pero es que no puede decir, no, esto huele a naftalina, ¿y qué pasa? Que todo lo antiguo es malo. Pero tú dices eso y te añaden el calificativo de ista, de franquista, y entonces cualquier cosa que tú puedas argumentar ya vas a contracorriente. ¿Todo lo que pasó en este país que hicieron los españoles desde el año 39 al año 75 es malo? Bueno, porque una cosa es lo que hiciera Franco, a quien matara Franco, las libertades que cortaba Franco. Pero hay que reconocer que España no solamente era Franco. Pero vamos a ver una cosa. Alguno que hoy es profesor jubilado, su título otorgado por el jefe del Estado no era por Juan Carlos I Rey, era por Francisco Franco, el que pone el título por el que daba clases después en la democracia. Y ese título no se anuló por el mero hecho de que lo firmase Franco. Pero, ¿qué supone esto? Vuelvo otra vez a la base, a la base y fondo del asunto, que es la siguiente. Esta mera manifestación supone que el adversario que está enfrente, que es el Partido Socialista, te tilde de franquista, y entonces todo lo que digas ya no tiene valor. Aunque sea lo más sensato del mundo, porque ellos están imbuidos de un halo divino en el que todos los demás son perversos y ellos son los salvadores. Pero es que el problema que va calando, por las dos cuestiones que he planteado antes, yo creo que a lo mejor se me escapa alguna, no quiero resultar presuntuoso diciendo que lo sé todo, ¿no? Pero esto venía a cuento de por qué no veo La Sexta. La Sexta, vamos a ver, yo desde que vi hace unos informativos, no estoy hablando de un debate o de un programa de opinión, no, en un informativo, en la que la presentadora dice... Normalmente conocidos por telediario, de toda la vida. Telediario, ¿no? Se han producido unas manifestaciones en contra de las políticas nefastas del Partido Popular, que no podía ser de otra manera, o algo así. Y entonces yo ya dije, esto lo están colando. Están colándolo como el... es mucho, lo de La Sexta es mucho. No, pero lo están colando. ¿Qué pasa? Que después llega lo que Marx llamaba los tontos útiles. Y entonces, dentro del centro derecha, que también los hay tontos útiles, le hacen el juego a La Sexta y la financian para que derribe al adversario del propio partido, del fuego amigo, y alimentas un monstruo como el que ahora existe, en el que, vamos a ver, es que... Y lo siguen alimentando, ya Pablo Iglesias no. La única... Pero hay que verla, Pedro. La única crítica que puede hacer La Sexta contra el Partido Socialista, para que poder ganar algo de credibilidad y parecer imparcial, será aquella que haga diciendo que el PP lo hizo peor. No hará otra. O que esto está mal, pero imagínense si estuviera el PP, sería mucho peor. Es que no hará otra. Y yo puedo ver ahora mismo cualquier entrevista de Antonio Ferrera o de Ana Pastor, y es que Tal Vázquez, es que no tiene un periodista pero claro, neutral, es que, no tiene ni uno, no, aunque tengan una empresa que se llama Neutral. No, pero vamos a ver,
Y esto seguramente tendría un trasfondo mayor, por una sencilla razón. Porque el socialista es socialista de corazón. Cuando hablo de socialista me refiero a estas personas, ¿no? Es socialista de corazón, es socialista fanático, pero no tonto. También es un socialista bien remunerado, al que se le paga por defender la causa. Y entonces ves la publicidad institucional, ves las subvenciones, ves algunos contratos de verificación que se le hace a algunas empresas como Neutral, o que de buenas a primeras. Imagínense lo buenos que son. Imagínense lo buenos que son, que viene una corporación mundial como Facebook y a una empresa de un capital social de 6.000 euros, digo 6.000 por decir una cifra, pero bueno, probablemente sería de 6.000 o de 3.000 pero era una empresa recién constituida, se le adjudica un contrato multimillonario de la verificación de Facebook en España. Y es de suponer que el hecho de que la hermana de Ana Pastor hubiera trabajado de jefa de prensa o de dentro del gabinete de prensa de Pedro Sánchez no tiene nada que ver. ¿Tú sabías esa cuestión? Lo de la hermana de Ana Pastor no. Lo de Neutral sí. Pero bueno, creo, yo no recuerdo, pero vamos, no me porque nada, se me puede ir la memoria, entonces... Porque hermanos, parejas y familiares... Como nosotros no hablamos antes de qué es lo que vamos a decir, no puedo contrastar los datos ni acordarme ahora, pero yo no sé si incluso la hermana estuvo de jefa de prensa de Andalucía, después acabó en el gabinete de Pedro Sánchez, o algún itinerario de estos tiene, ¿no? Entonces tendría que comprobarlo, para poder contrastarlo. El clan lo riegan bien. Pero a eso voy, esa era la cuestión, es decir, claro, si la Junta Directiva del Partido Socialista, los afines, los tiene colocados, que si en Correo, que si en el SIS, que en Paradores de España, que en Renfe, si puso al amigo guardaespaldas Ábalos en el Consejo de Administración de Renfe. ¿Qué experiencia tenía ese hombre? ¿Y quién era Santos Cerdán antes de ser el número 3 o el número 2 del Partido Socialista? ¿Quién era? El chofer el acompañante de la ruta. Que yo conozco a una de las que fue con Pedro Sánchez recorriendo todas las agrupaciones del Partido Socialista cuando lo echaron en el Comité Federal. Y Santos Cerdán era de ese entorno. Que mientras no se fuera como el chofer de los ERE, que ya nos hemos olvidado. No. Esas aficiones creo que no las tiene. Por lo menos mi amiga no me las ha contado. Pero mientras no fuera como el chofer de los Pero son gente ERE, que son, de verdad... Todo es que es el ascenso de la mediocridad a cambio de la fidelidad y del culto al líder. Santos Cerdán adora a Pedro Sánchez. Es decir, tiene veneración absoluta. Pero vamos a ver, ¿quién? Santos Cerdán a Sánchez. Pero vamos a ver. No de ayer, sino de hace tiempo. Pero una persona, ahora es número 3 del partido que gobierna España. Alguien que su función era llevar el coche. Iba con él. Entonces, conducía mucho, por lo visto. Sí, no, pero vamos a ver, es que para adorarlo y para besarlo por donde pasa. Es diputado nacional también, le ha buscado un trabajito bueno. A eso voy. ¿Qué sé? Pero es el culto al líder en grado sumo. Es decir, ese señor no tiene otro criterio que no sea lo que Pedro Sánchez. Pero vamos a ver, es que él ha dejado como moderado a los comunistas. Sí, están. Lo que pasa, la diferencia... La diferencia es que, fíjate que el discurso de Yolanda Díaz, que no puede ser más hueco, más vacío y más pueril, y bohemio, en el sentido peyorativo de la palabra. Ha ido a ver al Papa, ¿eh? Sí. No, y el Papa que le dice que siga así con esa fuerza, ¿no? El Papa también. Yo prefiero no hablar del que antes llamábamos Santo Padre y ocupa el trono de San Pedro, ¿no? Entonces, ¿Pero tú crees que la confesaría? ¿Le daría la absolución? Propósito de enmienda no la veo yo que tenga. Yo, no me hagas hablar, del Santo Padre. Bueno, o del que llamaba Santo Padre, no me hagas hablar de... Entonces, a lo que venía, es decir, figura como moderada. Solo voy a decir una cosa, ahora estaba pensando sobre la marcha. Decía un papa en antaño
que por las grietas de la iglesia entrará el humo de Satanás. Pero te han ido varios. Y no digo más al respecto. Cierro ese paréntesis. Sigamos. Y lo que decía que Pedro Sánchez había dejado incluso al discurso pueril de Yolanda Díaz como moderado, y que la única diferencia es que él se pone traje y corbata. Pero su discurso es mucho más reaccionario, más sectario, y su forma de actuar mucho más estalinista que los propios comunistas que tiene de socios. Por eso está cómodo. Y tanto. No va a estar cómodo. Él está cómodo con Esquerra, pues sí. Está cómodo con Esquerra. Está muy cómodo, muy cómodo. Pero es que son iguales. Es que Rufián también se pone traje y corbata. Con Junts no tanto, pero... No, Junts porque no era de izquierda. No lo ha sido nunca, ¿no? No ha sido nunca. Ese nacionalismo. Y con el PNV tampoco. Ahora un poco más porque... Pero él está muy cómodo. Él está muy cómodo con Bildu y con Esquerra. Se le nota mucho. Con Podemos. Con Podemos no, porque son los defenestrados de Sumar. Con Sumar sí. Sumar, con los otros de... ¿Cómo se llaman? Los de Valencia, el de Valdoví. Compromiso, ¿no? Con estos está muy cómodo porque son la izquierda en la que él se mueve cómodo. O sea, vamos a ver, la socialdemocracia en España ha desaparecido. Es una entelequia. Eso no existe ya. Ha desaparecido con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha vuelto al Partido Socialista antes del Congreso de Sevilla, en el que se modificaron los estatutos y se apartaron de las ideas marxistas a través de Felipe González. Eso ha desaparecido. Ha vuelto de nuevo al marxismo. Lo que pasa es que no lo dice. ¿Por qué? Porque ha entendido que eso es perjudicial para el mensaje. Perdón. Y entonces, pues ya no lo digo. Yo, como que además calculan todo lo que manifiestan a la opinión pública, no va a decir ahora es que yo soy marxista, yo soy colectivista. Es que suena mejor socialista. Pero es que socialista no tiene nada que ver con social, con la parte social. Ellos atribuyen la exclusividad. No tiene que ver. Tiene que ver con la sociedad. Ayer lo repitió hasta la saciedad el tema del progresista. No, y después el progresismo. Política social, lo dijo hasta la saciedad. No, pero el progresismo no es equivalente a progreso. Es equivalente a la forma progresiva en la que se introduce el pensamiento único. Es la exaltación de la forma progresiva. No la reverencia o la exaltación del progreso. Porque si no, vamos a ver, cualquier científico o cualquier ingeniero de la NASA sería un progresista, porque eso sí progresan. Adecuadamente, además. No, el otro no, el otro es una absoluta involución hacia un sistema político de hace un poco más de 100 años que pues dinamitó toda la Europa, antigua Europa del Este, que ahora es Europa Central, pues toda la antigua Europa del Este, barrió y dejó como está a África, que está haciendo dejando en la más absoluta penuria a muchos países de la región iberoamericana, y que después tiene sus máximos exponentes en Cuba y Corea del Norte. Y que son, parece ser, donde más libertades hay en el mundo y donde más demócratas son. Sí, eso parece que algunos dicen. Oye, antes de que perdamos ya el tiempito que nos queda, se avecinan las elecciones gallegas. Yo sé que tú ayer no estuviste viendo el debate gallego porque estaba la mitad en gallego y la mitad en galego. Pero todos contra Rueda, ¿eh? Todos a por él. Pero como... vamos a ver. Y sin hablar de sus pactos y sin hablar de unas políticas claras. Simplemente es que mal lo ha hecho todo este hombre. A diferencia de la política española, en la que se puede hablar de bloques, en Galicia, donde hay una mayoría absoluta, sucede lo mismo que en Madrid, que también hay mayoría absoluta del Partido Popular. Todos van a tirarle a quien gobierna. A quien gobierna. En este caso Rueda, que se presenta a las elecciones, a revalidar esa mayoría absoluta en su día conseguida por Feijóo, y en Madrid a Díaz Ayuso. Pero es que además, si fuera un sistema de debate
ponderado por los votos, ninguno de los que criticaba a Rueda estaría allí presente, ¿no? A lo mejor el BNG y poco más. Sí, el BNG y PSOE. Y PSOE, ¿no? Sumar y Podemos pero, estaban los dos, pero claro, porque tiene representación Podemos, pero Sumar no tenía representación. Sí, es que para los y debates, Vox no estaba, ni Democracia Orensana, ¿eh? ¿verdad? Sí, bueno, y Vox, ¿por qué no está? Porque no tiene representación en el Parlamento. Pero Podemos la tiene. Podemos sí, la que no lo tenía Sumar. ¿Y Sumar por qué está? Pues porque es una fracción de lo que ahora mismo hay en el Parlamento. No, pero ¿me entiendes? Si quieren decir que Vox... Por la televisión era la gallega que está claro, pero es que sobre la Junta de Galicia. A veces el complejo nos lleva a este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que los gallegos lo deben tener claro. O por lo menos eso uno espera que sea así. Hasta el Cid Tezano le pone en la horquilla superior en la mayoría absoluta al PP. En la horquilla superior, en la de 38. Pero de todas formas a Pedro Sánchez poco le importa, más allá de... ¿Tú crees que poco le importa? Un batacazo gordo en las gallegas con unas elecciones europeas en puerta. También se decía de Madrid. Sería un batacazo bueno, es verdad. Madrid tuvo un batacazo importante. Y no pasó nada. Sánchez nadó y guardó la ropa. Bueno, además yo creo que incluso dentro de sus cálculos electorales les interesa tener enemigos a batir. Alguien a quien pero ¿y si la bofetada es conjunta Sumar PSOE? Es decir, que el PSOE saca 12 y Sumar no saca ninguno. Pero a él le interesa tener a alguien vamos a ver, a él le interesa... Le queda el Beregá, que también es socio. Le interesa poder demonizar a Díaz Ayuso. Le interesará demonizar a cualquier cosa que suceda en Galicia. Mira lo que pasó con las bolitas estas de plástico. Ya no hay pellet, ¿no? Ya se han recogido todas, ¿no? No hay pellet, pero sigue habiendo. ¿Pero qué le interesaba al Partido Socialista? El ruido que se produjo. Claro, para poder decir que todo... Y hablar del prestige. Claro, para poder demonizar a todo el Partido Popular. Todo. Pero si nosotros... Una polémica completamente artificial, además, que no llega a ningún sitio. ¿Cuántas horas de programación tienes tú en esta radio a la semana? 15. No nos daría para ir enumerando uno por uno los escándalos que ha tenido el Partido Socialista desde que Pedro Sánchez está en el gobierno. Y no nos acordamos de ninguno. Ni las contradicciones. ¿Por qué? Porque... una cosa monta sobre la otra. Él calcula los desastres, uno detrás de otro, con lo cual uno tapa al otro, un escándalo tapa al otro, y después, a primero de semana, saca el tuit desde el partido, desde su cuenta personal. Por la de Óscar Puente, que también la tiene para eso. Ya lo siguen todos sus acólitos, incluida, y después todos los cargos, eso sí lo tienen perfectamente orquestado, como un abanico que se abre, todos lo expanden, y después el viernes lo aprueban en el Consejo de Ministros, y todos pasan... El martes, ahora son los martes. Bueno, y después... Hoy nos van a subir el salario mínimo profesional. Todo pasa con absoluta normalidad. Sí, pero claro, vamos a ver... nos suben el salario mínimo profesional. Lo anunció en un meeting. Es que no tiene vergüenza. No, lo anunció en un meeting, le ha dicho y la Junta Electoral Central hasta la saciedad que eso no lo puede hacer. Y lo sigue haciendo. Claro, ¿por qué? Porque no... Pero yo porque lo más que le puede pasar es que le pongan 600 euros de multa y entonces eso lo paga... Pero que es presidente del gobierno de España. A esto le da igual. Y después critica que los otros partidos no hacen caso a la justicia o no acatan la... le da absolutamente igual, no tiene pudor para nada. ¿Y los que le votan? Ni ningún factor inhibitorio. Y los que le están votando, ya te lo dije antes, por dos motivos. Uno, porque tiene interés en que el sistema se plantee así. Y segundo, porque han perdido la vergüenza absolutamente fanatizado. No hay más explicación. Bueno, pues estaba viendo aquí una última hora y tenemos que dejarlo aquí porque la semana que viene hablaremos de esto seguro. Ya hay cortes en el 50% de las carreteras principales de España por la movilización de los tractores. De voto propio, ha salido todo de voto propio. No hay una organización que esté detrás, pero en 24 provincias hay retenciones en carreteras. A ver qué hacen los españoles, si son mejores que los franceses o peores. Pero tienen una razón... Serán fachas también. Más razón que un santo. No, una vez que los camioneros, los transportistas anunciaron una huelga, los tildaron de facha también. Sí, porque había una organización que estaba detrás que era ya la estarán buscando porque está teniendo éxito las concentraciones. Y entonces cogerán a uno que un día dijo cualquier cosa y si no se lo inventan. Pues bueno, hablaremos del campo la semana que viene seguro, porque esto va a ir a más. Y del valor del combustible. De lo que tú quieras. De los intermediarios. Del destino de las subvenciones. De todo lo que quieras. Vale. Don Pedro, hasta la semana que viene. Bueno, un abrazo para todos.